El pastor olvidado, pero elegido por Dios. David no era el mayor, ni el más fuerte, ni el más reconocido entre sus hermanos. Era solo un pastor que cuidaba las ovejas de su padre en los campos de Belén. Pasaba días y noches en soledad, pero no estaba solo. En esos campos, Dios lo entrenaba, no con armas, sino con fe. Mientras su padre y sus hermanos lo veían como el menor, Dios veía en él un rey. Un día, el profeta Samuel llegó a la casa de Isaí con una misión divina: unir al próximo rey de Israel. Uno a uno, los hermanos de David pasaron ante Samuel, hombres fuertes y valientes. Pero Dios dijo: no mire su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Samuel preguntó si había otro hijo. Isaí, casi sin importancia, mencionó a David, que estaba en el campo. Cuando lo trajeron, Dios le dijo a Samuel: levántate y úngelo, porque este es. Y allí, en medio de su familia, David fue ungido rey. Sin embargo, su vida no cambió de inmediato. Volvió al campo con sus ovejas, esperando el tiempo de Dios. Versículo para reflexionar. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Mateo 22:14. Consejo. Aun cuando otros no vean tu valor, Dios sí lo ve. Él te está preparando en lo secreto para algo grande. El desafío de un gigante. Mientras David seguía en el campo, la guerra llegó a Israel. Los filisteos, enemigos del pueblo de Dios, tenían un guerrero temible, Goliat, un gigante de casi 3 metros. Durante 40 días desafió al ejército de Israel, burlándose y pidiendo un hombre que lo enfrentara. Nadie se atrevía. Ni siquiera el rey Saúl, que era el más alto de Israel, tenía el valor de salir. Pero un día, David fue enviado por su padre a llevar provisiones a sus hermanos en el campamento. Cuando llegó, escuchó la voz del gigante y vio el miedo en los ojos de los soldados. Con indignación preguntó: ¿quién es este incircunciso filisteo, para que provocara los escuadrones del Dios viviente? 1 Samuel 17:26. Sus hermanos se burlaron, diciéndole que solo era un pastor. Pero David no miraba con los ojos humanos, sino con la fe. Decidió enfrentarse a Goliat. Saúl intentó darle su armadura, pero David la rechazó. Jehová, que me ha librado de las garras del león y del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. 1 Samuel 17:37. Tomó su honda, 5 piedras lisas y caminó hacia el campo de batalla. Versículo para reflexionar. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Salmo 27:1. Consejo. Los gigantes en tu vida pueden parecer invencibles, pero con Dios de tu lado, no hay batalla imposible de ganar. La victoria de la fe. Goliat se rió al ver a David. ¿Soy yo un perro, para que vengas a mí con palos? Pero David respondió con palabras que resonarían por generaciones. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. 1 Samuel 17:45. Sin miedo, tomó una piedra, la colocó en su honda y la lanzó con precisión. La piedra voló por el aire y golpeó la frente de Goliat. El gigante cayó al suelo con estruendo. David corrió, tomó la espada de Goliat y le cortó la cabeza. La fe de un joven pastor había derrotado al mayor guerrero de los filisteos. Israel gritó de júbilo y persiguió a sus enemigos. Desde ese día, David se convirtió en el héroe de Israel. Versículo para reflexionar. Para Dios todo es posible. Mateo 19:26. Consejo. La confianza en Dios es tu mejor arma. No dependes de tus fuerzas, sino del poder de aquel que nunca falla. De la gloria a la persecución. David pasó de ser un simple pastor a un guerrero famoso. Saúl lo llevó a su palacio, y David tocaba el arpa para calmar su espíritu atormentado. Pero la envidia comenzó a nacer en el corazón de Saúl. Un día, mientras el pueblo cantaba, Saúl mató a sus millas, y David a sus 10 millas, el rey sintió celos. Desde entonces, trató de matarlo. David se convirtió en un fugitivo, huyendo de aquel a quien había servido con lealtad. Se escondió en cuevas, en tierras extranjeras, y muchas veces estuvo al borde de la muerte. Sin embargo, nunca dejó de confiar en Dios.
En una ocasión, tuvo la oportunidad de matar a Saúl mientras dormía en una cueva, pero no lo hizo. Jehová me guarde de extender mi mano contra su ungido, 1 Samuel 24:6. David sabía que la venganza no le correspondía a él, sino a Dios. Versículo para reflexionar. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Romanos 12:19. Consejo. La injusticia duele, pero Dios es el juez. Confía en Él y deja que sea quien haga justicia a su tiempo. El rey conforme al corazón de Dios. Tras años de sufrimiento, Saúl murió en batalla. Entonces, David fue proclamado rey de Judá, y luego de todo Israel. Como rey, trajo el arca del pacto a Jerusalén y escribió muchos salmos que hoy siguen fortaleciendo corazones. Sin embargo, su vida no estuvo exenta de errores. Un día, en un momento de debilidad, cayó en pecado con Betsabé. Pero cuando fue confrontado, no justificó su falta, sino que se humilló y clamó a Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51 horas y 10 minutos. Aunque sufrió las consecuencias, Dios lo restauró y su reinado continuó. Versículo para reflexionar. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28 horas y 13 minutos. Consejo. No importa cuán bajo hayas caído. Si te arrepientes sinceramente, Dios está dispuesto a restaurarte. El legado de David. David murió con la certeza de que su descendencia reinaría para siempre. Lo que no sabía era que, siglos después, de su linaje nacería el Mesías, Jesucristo, el Rey eterno. Su historia nos deja una enseñanza poderosa. La verdadera grandeza no está en la fuerza ni en la posición, sino en confiar en Dios en todo momento. Versículo final para reflexionar. Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. Consejo. La confianza en Dios abre puertas imposibles. Si depositas tu fe en Él, te llevarás más allá de lo que jamás imaginaste. José y la perseverancia en la adversidad. La historia de José es una de las narraciones bíblicas más impactantes sobre la fe y la perseverancia. Su vida estuvo marcada por el sufrimiento, la traición y la injusticia, pero también por la fidelidad de Dios y el cumplimiento de sus promesas. A través de José, aprendemos que Dios tiene un plan, aun cuando las circunstancias parecen estar en contra nuestra. Los sueños y la traición. José era el hijo favorito de su padre Jacob, lo que despertó la envidia de sus hermanos. Dios le dio sueños proféticos en los que se veía gobernando sobre su familia, lo que provocó el enojo de sus hermanos. He aquí, hemos soñado un sueño, y aquí nos inclinábamos ante ti. Génesis 37:7. Incapaces de soportar su presencia, conspiraron contra él y lo vendieron como esclavo. A veces, nuestras propias familias o personas cercanas nos pueden traicionar. Pero la traición de los hombres nunca puede frustrar los planes de Dios. De esclavo a próspero. José fue llevado a Egipto y vendido a Potifar, un oficial de Faraón. Aunque estaba en tierra extraña y en una situación injusta, la Biblia dice, «Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero». Génesis 39:2. En medio de la adversidad, José se mantuvo fiel y Dios lo bendijo. Nunca permitas que tus circunstancias dicten tu fe. La presencia de Dios es suficiente para hacerte prosperar donde quiera que estés. La prueba de la integridad. La esposa de Potifar intentó seducir a José, pero él rehusó diciendo, «¿Cómo haré yo este gran mal y pecaré contra Dios?» Génesis 39:9. A pesar de su integridad, fue acusado falsamente y encarcelado. En ocasiones, seremos castigados por hacer lo correcto. Pero Dios honra a quienes permanecen fieles a Él. Del calabozo al palacio. José pasó años en prisión, pero nunca perdió su fe. Interpretó los sueños de 2 compañeros de cárcel y, más tarde, Faraón lo llamó para interpretar un sueño sobre una gran hambruna. José declaró, «No está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón». Génesis 41 horas y 16 minutos. Dios lo elevó de la prisión a ser el segundo en mando en Egipto. Esto nos recuerda que Dios tiene el poder de cambiar cualquier situación. El reencuentro y el propósito revelado.
Años después, sus hermanos vinieron a Egipto buscando alimento. Sin saberlo, estaban frente a José, quien ahora tenía poder sobre ellos. En lugar de vengarse, José les dijo: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Génesis 50:20. Dios puede tomar lo peor que nos sucede y convertirlo en una bendición. Aun cuando no entendamos el proceso, su plan siempre se cumple. Lecciones de la historia de José. Dios siempre está con nosotros. Aunque las circunstancias sean difíciles, Dios no nos abandona. Isaías 41:10. Mantente fiel en la adversidad. La integridad es recompensada a su debido tiempo. Gálatas 6:9. El perdón libera. José pudo haber guardado rencor, pero eligió el perdón. Efesios 4:32. Dios transforma el mal en bien. Lo que parece una derrota puede ser parte del plan de Dios para algo mayor. Romanos 8:28. José nos enseña que la perseverancia en la adversidad no es en vano. Si confiamos en Dios, Él nos llevará al cumplimiento de su propósito.